Muy buenos días, mis amigos. Ya les digo, mis amigos, porque hemos estado trabajando bastante tiempo. Algunos me conocen, otros no. Yo espero que lo que vamos a ver hoy día les guste. En la última versión sobre el cálculo, la primera parte, vimos de qué se trataba el límite de una función. Lo hicimos con algunos ejemplos, en forma práctica de calcular y calculando valores. Bueno, en esta otra parte vamos a ver propiedades sobre límites. Veamos. Aquí ahora tenemos un temario. Mira, aparece el dedito. El dedito. Límite de una constante. Después veremos el límite de una constante por una función. Después tendremos el límite de una suma o diferencia de funciones. Y tendríamos el límite de un producto. Y el límite de un cociente. Mire, pareciera que fuera mucho. Esperemos que no. Antes de pasar a estas cosas, debo recordar que para tener éxito en esta situación del límite, uno debe tener una preparación en los productos notables, en factorización. En esta primera parte, de todo esto que vamos a ver, vamos a colocar ejercicios sencillos. Nada más. Factorización, productos notables, ¿se fijan? Y algo que nos pueda permitir lo que es simplificar, descomponer en factores. Esa situación hay que tener un dominio. Porque si uno no tiene una preparación sobre lo que acabo de mencionar, la verdad las cosas que aquí es cuando el estudiante dice que esto es muy difícil, porque la base no es buena. Bien, vayamos. Propiedades, lo que dijimos. Primero, vamos a definir en dónde nos vamos a meter. Sea f y g dos funciones. Acuérdense que es una función. Una función es una relación que existe entre dos conjuntos de manera tal de que a cada elemento del primer conjunto le corresponde un único elemento en el segundo conjunto. Eso es lo que es una función. Entonces tenemos, por eso la he puesto así con rojito ahí en esa parte para que no se confunda con esto otro, porque aquí f y g, dos funciones. Además, el a, el b, a minúscula y k son números reales tales que los siguientes límites existen. Fíjate bien. Límite del f de x, ahí está hablando de esa función. Límite del f de x cuando el x tiende al a, ahí está hablando de ese a. ¿Se ve? Es igual al a, pero este en mayúscula. Es ese que está ahí. Límite del g del x cuando el x tiende al a, nuevamente habla de ese, y la función g de x es esa, es b. Está dado. Por eso que dice, aquí arriba dice, son números reales tales que los siguientes límites existen. Esto existe. Ya.
Vamos, esa es la primera parte. Sobre esa base nosotros vamos a trabajar. Mire, propiedad 1. Esta propiedad dice, el límite de una constante es la constante. Ya. Ahí está en palabras. En símbolo. Límite del K. Aquí aparece K. ¿Eh? Esa es la constante. Ahí. Cuando el X tiende a la, no depende de la variable X. Es constante. Por lo tanto, es la misma constante. K. Entonces aquí es cuando uno dice, oye, es complicado, no lo puedo entender. Bueno, veamos. Metámonos en un monito. ¿Mm? Y recordemos la primera parte que vimos, lo que vimos en los límites. La primera parte. Vamos a graficar aquí, ahí tendríamos el K. Y esta sería la función f de x igual K. Esta, una línea recta, es una constante, paralela al eje X. Vamos a suponer ahora aquí, en esta parte, el A. Si nosotros nos acercamos por la izquierda, eso es la primera, ¿se fijan? Cuando vimos la primera parte del límite, nos acercamos por la izquierda, nos acercamos por la derecha. Bueno, aquí pensemos, si nos acercamos por la izquierda a la A, su valor va a ser K. Nos acercamos a la A por la izquierda, o por la derecha, ahí, por la derecha, su valor va a ser K. ¿Se fijan? Por lo tanto, si el límite por la izquierda es K y el límite por la derecha es K, entonces el límite de esta función constante es la constante. ¿Se acabó? Bueno, ahí está el puntito y ahí tenemos la cosa. Ya. Veamos cómo lo aplicamos, porque siempre, Kilo. Y con un ejemplo lo podíamos. Tranquilito. Aquí vamos a tener ejemplo. Límite del 4 cuando el x tiende a 3. 4. ¡Qué fome! Ay, ay, ay. Veamos. Límite del menos 4 cuando el x tiende a 3. Menos 4. ¿Ves? Otro. Límite de un... Para que no todas... Porque hay algunos que empiezan a tomar que... tiene que decir aquí, tiene que decir que el x tiende a 3. Tiene que... No. Límite del 1/2 cuando el x tiende a 5. 1/2, ¿qué es lo que es? Una constante. Por lo tanto, va a ser 1/2. ¿Se fijan? Eso es toda la cosa. Con calma. Ahora, mire, les voy a ir avisando. Si usted ve que esto va cuando llegue al final es de su agrado y lo ve que le quedó claro, lo entendió, le gustó, aprendió que lo que es calcular límites, bueno, póngale. Sea honesto, póngale. Me gusta. Como ya tenemos casi... Mire dónde estamos. Entramos a septiembre. Septiembre. ¿Se fija? Todos aquellos estudiantes que estuvieron metidos el año pasado, que repitieron porque el cálculo se les hizo difícil, bueno, aquí tienen la oportunidad de empezar a trabajar. Póngale, y si usted quiere hacer su sugerencia, póngale la sugerencia. Mire, ¿sabe qué? No se entiende lo que usted explica. Bien, buscaremos la forma de manera tal de que usted lo pueda entender. Ahora le va a quedar como archivo. Usted va, lo busca, lo repasa, lo vuelve a repetir, lo vuelve a repetir, lo vuelve a repetir las veces que usted quiera. Fácil. Sigamos adelante antes que nos pille el tiempo. Ya. Veamos esto. Propiedad número 2. Dice, el límite de una constante por una función, fíjese bien, es igual a la constante por el límite de la función. Como nos queda en símbolo. Aquí tenemos límite, ahí está la constante, K.
la función f de x. Entonces, el límite de una constante por una función, cuando el x tiende a la, ¿qué va a hacer? Va a ser igual, dice, es igual a la constante, o sea, sería k, por el límite de la función. Es ese. ¿Ves? K por el límite de la función. Pero como dijimos que estos límites existen, el valor del límite del f de x cuando el x tiende a la es a. Entonces me quedaría k por a. Listo. Se acabó. No hay nada más. Pongámosle unos ejemplos. Uno, límite del 6x cuando el x tiende a 2. El 6 es la constante. Tenemos una constante por una función. Ya, empezamos por lo más suavecito. ¿Para qué nos vamos a ir a donde tiene la hondura y hay algo complicado? No, por lo más suave. Entonces, ¿qué va a hacer? Según esta propiedad, va a ser la constante por el límite de esa función. O sea, sería 6 por el límite del x cuando el x tiende a 2. Y el límite del x cuando el x tiende a 2 es 2. ¿Ve? Eso también lo vimos en la primera parte. Y por lo tanto, 6 por 2, 12. Listo. Se acabó. Veamos esta otra. Para que no nos acostumbremos que el X, que el X, que el X, que el X, que el X. Y después en una prueba nos cambian al Y. Ah, yo la sabía con X, no con Y. Y entonces entramos en la confusión. Es la misma historia. ¿Eh? Límite de una constante por una función cuando el I tiende a menos 4. ¿Qué va a ser? La constante por el límite de la función. Por lo tanto nos va a quedar 8 por menos 4. Y 8 por menos 4, no me diga nada, menos 32. Se acabó. Listo. Para los muchachos que están en enseñanza media, que están metiéndose en esto, por ahí en tercero cuarto, en la matemática aplicada. Facilito. ¡Ay! Aquí se cumple. No, si es lo mismo. Límite de 10 sobre x. El 10 es la constante. La sacamos fuera. De acuerdo a la propiedad. Entonces nos quedaría 10 por el límite de 1 sobre el x cuando el x tiende a 5. ¿Sabéis? Y entonces, aquí nos va a quedar 10 por un quinto. Se puede simplificar. El resultado, 2. Ahí hay otro ejemplito. Límite de 2 sobre el x cuando el x tiende a 3. El 2 es la constante, fuera. Entonces me quedaría el límite de 1 sobre el x cuando el x tiende a 3. Bien. Y ese pasaría a ser el límite de 1 sobre el x cuando el x tiende a 3 es un tercio. Entonces me queda 2 por un tercio. Y 2 por un tercio pasan a ser 2 tercios. ¿Qué? ¿Ves? No sé si eso es muy difícil. ¿Ah? Veamos. Como sobró pizarra para allá. Propiedad número 3. A ver, ¿qué habla esta propiedad? Dice que el límite de la suma o diferencia de funciones... ¡Aleluya! Ya esta se coloca un poquito. Se va extendiendo. Hay que ir aplicando lo otro. Por eso que hay que tener paciencia. Por eso que ustedes esto lo pueden visitar las veces que ustedes quieran y lo van repasando, lo van escribiendo. Incluso les pueden sacar fotos a la cuestión. Pause, pause. Sacan una foto. Por eso, pause. Otra foto. Con el celular. Si ustedes son expertos en esa cuestión. El límite de la suma o diferencia de funciones es igual a la suma o diferencia de sus límites. Bien, ¿qué quiere decir esto? Dice, el límite del f de x
más menos, suma o diferencia, más menos, de f de x más menos g de x es igual a la suma o diferencia de los límites. O sea, significa que va a ser el límite del f de x cuando el x tiende a la, más menos el límite del g de x cuando el x tiende a la. Pero recordemos que al principio de esto decíamos que estos límites existen. Que el límite del f de x cuando el x tiende a la era a. Hicimos esos supuestos. Y el límite del g del x cuando el x tiende a la era b. Esos son los supuestos. Entonces aquí nos va a quedar a más menos b. Bien. ¿Eh? Usted tiene que esforzar ahí y decir, ¿qué fue lo que dijimos anteriormente? Ya. Y si usted puede, entonces está metiéndose en el cuento. ¿No? Se está metiendo en el cuento y está haciendo forzar a la neurona. Esa corre como loca. Arriba, abajo, para allá, para acá. Corre. Y usted va a ser feliz. Aunque no lo crea. Va a ser feliz. Bueno. Veamos. Pongámosle un ejemplito. Calcular el límite de 3x más 5 cuando el x tiende a 2. ¿Ves? Ahí está la suma. ¿Límite de qué tenemos? De una suma. ¿Qué nos dice la propiedad? Que es la suma de los límites. Veamos. Ahí estamos. Ahí lo explicamos. ¿Qué aparece en cada uno de estos sumandos? Vamos reconociendo. Esto primero es más o menos lento, pero después ya la neurona lo aprende solo y lo hace. Usted no se da cuenta cuando la neurona le da la orden a la mano para que usted escribe esto. Porque ya lo aprendió. Pero primero hay que hacerlo. Mire, límite del 3x cuando el x tiende a 2. Límite de una constante por una función. ¿A qué es igual de acuerdo a la propiedad? Aquí está. ¿Ve? Ahí está. Va a ser la constante por el límite de la función. Bueno, y el límite de una constante, también la vimos, es la constante. Veamos. Ahí está. ¿Ve? Y nos quedaría 3 por 2 más 5. Y en ese caso sería 6 más 5, 11. Y luego podríamos decir que el límite de 3x más 5 cuando el x tiende a 2 es igual a 11. ¿Ve que aquí ya cortamos un paso? ¿Sí? Porque podríamos haber dejado 3 por el límite del x cuando el x tiende a 2. Lo acortamos. Ya. Veamos tal. Aquí tenemos una diferencia. ¿Ve? Límite de 5 menos 2x cuando el x tiende a 3. Bien. Entonces va a ser la diferencia de los límites. Límite de 5 cuando el x tiende a 3 menos el límite de 2x cuando el x tiende a 3. Veamos. Este pasaría a ser límite de una constante. Ahí está. Y el otro sería la constante por la función, que vendría a ser 3. Entonces vamos a tener 5 menos 2 por 3. Pasaría a ser 5 menos 6. Y 5 menos 6 es menos 1. Por lo tanto, el límite de 5 menos 2x cuando el x tiende a 3 es igual a menos 1. ¿Cómo la va viendo? Fácil. Ya se me le puso complicado. Da lo mismo. Da lo mismo. Veamos cómo opera este. A ver. Tendríamos el límite de 2x menos 1 sobre 3. Sacamos un tercio hacia afuera. Ahí. Ahí. Va a ser la constante por el límite de esa diferencia. El límite de una diferencia va a ser la diferencia de los límites. Pero ahí tendríamos un tercio que lo dejamos quietito ahí afuera. Y entonces trabajamos aquí adentro. Después tenemos el límite de la constante por la función.
y el límite de una constante. Se vuelven a repetir las mismas propiedades anteriores que se aplican. Entonces vamos a tener 1/3 de 2 por 1 menos 1. ¿Qué hubo? Ahí está. Y 2 por 1, 2. Menos 1, 1. 1 por 1/3. Ahí me quedaría 1/3 por 2 por 1, menos 1. ¿Ah? Y 1 por 1/3 va a ser 1/3. ¿Se acabó? Propiedad número 4. Ya. ¿Qué dice esta propiedad? Dice que el límite de un producto de funciones es igual al producto de los límites de las funciones. Ya. Así. Aquí tengo un producto de funciones, límite de un producto de funciones. Entonces, de acuerdo a esto, va a ser el límite de f de x cuando el x tiende a la por el límite del g del x cuando el x tiende a la. Este dijimos que era conocido, entonces sería a. Y este también lo tenemos conocido, lo dijimos al principio, va a ser b. Entonces me quedaría a por b. ¿Cómo la ves? Más bonita la cuestión. Ya. Claro, aquí cuando algunos dicen que iba a ser bonita y esta cuestión es re feo. Bueno, cuestión de gusto. Claro. Ya. Echémosle nomás. Póngale ñeque. Ejemplo. ¿Qué vamos a tener? Hay que. Límite de 2x cuadrado menos 3x más 1. Va creciendo la expresión. Ya. Aquí, o sea, si empezamos a recordar, miramos, ¿qué tipo de expresión esta? Es un trinomio. Tiene 1, 2, 3. Trinomio. Y además, ¿ves? Podría ser, a lo mejor no, un trinomio, pero no es un cuadrado perfecto. ¿Por qué? Porque este de acá no es un cuadrado perfecto, ni este tampoco es un cuadrado perfecto. El 1. Bueno, veamos. Límite de una suma. Aplicamos la propiedad. Va a ser la suma de los límites. Ahí tenemos. Me quedaría el límite de 2x cuadrado cuando el x tiende a 2, menos el límite de 3x cuando el x tiende a 2, y el límite del 1 cuando el x tiende a 2. Este sería el límite de una constante. Fácil, 1. Aquí tendríamos una constante por una función, otra propiedad. Aquí tendríamos la constante por una función, otra propiedad. Veamos, vamos viendo. Ahí tendríamos 2 por el límite del x cuadrado cuando el x tiende a 2, menos 3 por el límite del x cuando el x tiende a 2, más lo quise colocar aquí para después sacarlo todo junto. ¿Cierto? Es lo mismo. Alguien podría decir, es 1. Perfecto, excelente. Bueno, cuando uno le explica estas cosas en detalle, los estudiantes se aburren. Porque es muy largo, muy largo. Al principio, pero después se puede acortar la cosa. Cuando tome uno práctica, experiencia. Ya. Aquí tenemos límite del x cuadrado. Fíjense bien. Va a echar esta propiedad. ¿Ya? Porque en vez de tener x cuadrado, podemos colocar x por x. Veamos si es cierto. Ahí está. ¿Ves? 2 por el límite del x por x. Entonces el límite de un producto es el producto de los límites. Veamos. ¿Qué hizo? Ahí estamos. Límite del x cuando el x tiende a 2 por el límite del x cuando el x tiende a 2. Y ahora vamos a calcular los límites. Veamos, ahí vamos a tener el 2, aquí tendríamos 2 por 2, y aquí tendríamos 3 por 2, y más 1. ¿Qué hubo? Ahí está. Entonces ahora es cuestión de multiplicar.
2 por 2, 4. Y por 2, 8. 3 por 2, 6. Y 1. 8 menos 6, 2. Más 1, 3. ¿Cómo le ve? Así es. Bueno. Conclusión. El límite de 2x cuadrado menos 3x más 1 es igual a 3. Antes de estudiar la siguiente propiedad, debemos analizar las siguientes observaciones que se desprenden de las propiedades 3 y 4. Veamos, qué curioso. Veamos. Observación 1. Dice, la propiedad 3 de la suma o la diferencia también se aplica a cualquier número finito de funciones. Esto es, si el límite del f sub i, mire, aparece un subíndice. F sub i de x, cuando el x tiende a la a, es igual a sub i, para todo i, igual 1, 2, hasta n. Ahí quedó cortado, n. Número finito de funciones. ¿Qué quiere decir con eso? Fácil, porque si el i vale 1, entonces voy a tener una función que sería f de 1, x. Y esa va a tener un límite que sería a sub 1. ¿Ves? Y si el i vale 2, entonces vamos a tener límite del f sub 2 de x, cuando el x tiende a la a. Y ese pasaría a ser igual a sub 2. Ese sería su límite. Eso es. Ya. Veamos cómo lo expresa acá. ¡Ay, aquí está! ¿Ve? Echó a correr el i. Mire, si el i vale 1, entonces me quedaría el límite del f de 1 de x más f sub 2 de x más, y así sucesivamente hasta llegar al último, cuando el x tiende a la a. Entonces tenemos límite de una suma. Va a ser la suma, el límite, o sea, va a ser bien digo, la suma de los límites. Veamos cómo lo hace. ¡Ah! Mire, cómo nos vamos engrandeciendo. Hay un símbolo para indicar sumas, que es este. Ese símbolo. Sí, ya sé, le estoy escuchando. Hay algunos que dicen, ese símbolo se llama sumatoria. No es así. No es así. El símbolo es una letra griega llamada sigma, mayúscula, y sirve para indicar sumas. Así es. Que después nosotros le asignamos como símbolo sumatoria. No. Sirve para indicar sumas. Este símbolo es una sigma. Es una letra griega. Ahí. Entonces va a indicar esta suma. Aquí están los extremos. Desde igual 1 hasta n. Así. Ahí. ¿Ves? Entonces, el límite de esa suma es lo mismo que decir el límite de esto. Pero eso lo vamos a escribir así. Es la suma de los límites. Piénselo. Porque aquí tendríamos límite del f de 1 de x más límite del f de sub 2 de x más límite del f sub 3 de x más, hasta el límite del f sub n del x. Y esas todas se sumaron y quedó esto. Eso que está ahí. Y como este es el límite del f sub i de x, cuando el x tiende a la es a sub i, entonces mire lo que va a quedar. Suma de los a sub i. O sea, esta cosa se está generalizando para futuro. Es que nosotros somos tan chiquititos.
No, si no son chiquititos. No son chiquititos. Para algunas cosas sí son chicos, pero para otras no. Claro, son chiquititos y de repente hacen cosas de grandes, no puede ser. Ya, démosle, 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 démosle. Ánimo, ánimo arriba. Sigamos. ¿Qué pasa en la observación 2? Mire, la propiedad 4 hablaba del producto. También se aplica a cualquier número finito de funciones. Esto es, si el límite... ¿Ves? Tenemos similar la indicación aquí. Pero ya la hicimos en el ejercicio, en el ejemplo anterior, mire. Pero ahora lo vamos a extender. Tendríamos, en vez de suma, vamos a tener productos. Ahí se está multiplicando. ¿Te fijas? Y entonces, mire, cuidado, no se asuste, no se asuste. Apareció otra letra. Esa que está ahí también es una letra griega. ¿Eh? La letra pi es en mayúscula. Pi. ¿Ya? Y sirve para indicar productos. Entonces, en la jerga de estas cosas, algunos le dicen la productoria. Pero es en la lectura, así como aquí se dice la sumatoria. Habla de sumas. ¿Eh? Entonces, sirve para indicar productos. Y entonces, podríamos hablar en la jerga, esto que hablan esta gente. ¿Eh? Entonces, vamos a tener límite de una productoria de funciones, ¿eh? Es igual a la productoria del límite de las funciones. Y para que después la gente lo repita sin saber qué es. ¿Se fija? Se repitió en una forma muy similar a lo que hay acá. Y ya sabíamos que tenía un límite, que en este caso era el A sub I. Ahí está, el A sub I. Entonces me va a quedar la productoria de los A sub I. O sea, A sub 1 por A sub 2 por A sub 3 por A, hasta A sub N. Ahí está. También esta es una extensión. Una observación 3. Aleluya, hermano. Tantas observaciones, profesor. No importa. ¿Qué tiene? Ya vamos. Chévole nomás. Mire, de la observación 2 de esta, podemos decir que, mire lo que vamos a observar. ¿Qué pasa si estas son iguales? Estas funciones. Ahí está la cosa. ¿Ve? Límite de f de x elevado a n. O sea, vamos a tener f de x por f de x por f. En el ejemplo anterior lo vimos. Apareció el x cuadrado. Ahí estaba la función. El x cuadrado se descompuso en x por x. Aquí lo podemos descomponer. F de x por f de x por f de x por f de x. ¿Cuántas veces el f de x como factor? N veces. Ahí está el concepto de función. O sea, perdón, de potencia. Como están viendo la cuestioncita. ¿No? ¿Ves? Ahí está. Y entonces tendríamos límite del f de x cuando el x tiende a la A por límite, ¿ves? Entonces eso se puede escribir así. Pero este tiene un valor que era A. Entonces me va a quedar A elevado a n. Ahí estoy. Bueno, vayamos a otro ejemplo. Aquí estamos. ¿Ves? Límite de 5x al cubo menos 2x cuadrado más 5. Apliquémosle primero, ¿qué vamos a aplicar? Límite de una suma. Perfecto. Entonces tendríamos la suma de los límites. Ahí está. Luego aquí le podemos aplicar límite de una constante por una función. Ahí está.
5 veces el límite por x al cubo menos 2 límite del x cuadrado más 5. Aquí ya le calculamos 1. Veamos este otro. Por esta vez, 5 por el límite del x cuando el x tiende a 3 elevado al cubo. Estamos aplicando la observación 3. Aquí igual, 2 por el límite del x cuando el x tiende a 3 elevado al cuadrado. De ahí, esa de ahí, acá. Ya. Pero esta pasaría a ser 3, entonces me quedaría 3 al cubo. 5 por 3 al cubo. Y la otra es 3. Por lo tanto me va a quedar 3 al cuadrado. Bueno. Ahora desarrollamos esto. 3 al cubo, 27, 27 por 5, después 3 al cuadrado sería 9, 9 por 2, y así más 5. Nos quedaría 5 por 27, 2 por 9 más 5. Y eso pasaría a ser 122. Por lo tanto, el límite de esta expresión es igual a 122. ¿Se fijan? Propiedad número 5. Y aquí llegamos, parece que a la última. Sí, habla del cociente. Ya. Tendríamos el límite de un cociente es igual al cociente de sus límites. Ahí hay una coma, por eso hacemos un alto. Siempre que... viene una condición. Siempre que el límite del divisor, fíjese, divisor, es importante. Cuando hablamos de un cociente o una división, tenemos que tener claro cuáles son las partes. Divisor. Si nosotros no sabemos qué es divisor, chino. El divisor sea distinto de 0. El divisor es equivalente a decir el denominador en una fracción. Sea distinto de 0. Bueno, aquí se lo presentamos ahora. Límite del f de x sobre g de x cuando el x tiende a la a. Fantástico. Entonces va a ser el cociente de los límites. Límite del f de x cuando el x tiende a la a sobre el límite del g de x cuando el x tiende a la a. Estos límites existían. Lo dijimos al principio. Existían. ¿Ya? Este era A y este era B. El A y el B, números reales. ¿Ya? O ya podríamos tener así, A y B, pero el B no puede ser 0. ¿Por qué? En la primera parte de esta cosa de funciones, lo vimos. Sobre la división por 0, hicimos todo un... Lo vimos ahí. No se puede dividir por 0. Ya. Veamos algunos ejemplos. Calcular los límites, los siguientes límites aplicando propiedades. Ahí tenemos. Límite de un cociente. Ya, solución. Veamos. Tendríamos el límite del x más 3 sobre el límite de 2x menos 1. Fantástico. Arriba, límite de una suma. Suma de los límites. Abajo, la misma historia. Incluso aquí aplicamos una constante, sale fuera y aquí ahí. Todo esto se puede saltar o no. No hay problema. Pero siempre y cuando tenga claro qué está aplicando. El límite del x cuando el x tiende al 1 es 1. El límite de una constante es la constante. Ahí es 2 por 1 menos 1. Y 1 más 3, 4. Y 2 menos 1, 1. Y 4 sobre 1, 4. Por lo tanto, el límite del x más 3 sobre 2x menos 1 cuando el x tiende al 1 es 4. Fantástico. Veamos otro ejemplillo. Ahí tenemos un cociente. Y aquí es donde vienen las indicaciones importantes. Antes de tirarse al agua, usted tiene que pensar, mire la analogía que hice. Antes de tirarse al agua, usted tiene que ver si acaso el agua está muy helado. Si no, va a quedar como chupete.
O si donde se va a lanzar al agua tiene profundidad, por si no va a quedar enterrado en la arena o en el barro, si es que en un río o en una laguna. ¿A qué me refiero? Primero va a chequear el denominador y va a decir, límite de un cociente. Esto va a ser cierto siempre y cuando el denominador, el límite del denominador sea distinto de cero. Y si usted se recuerda la primera parte, este fue el último ejemplo que pusimos, que representaba una línea recta y que esa línea recta tenía un hoyito. Era justamente ahí en el x igual 2. Entonces, si nosotros aquí calculamos este límite, nos vamos al denominador. Y ahí vamos a decir, 2 menos 2, 0. Tate. Tenemos problema. No puede ser. Y aquí donde aparecen las recomendaciones de lo que yo les dije. Mire, ¿sabe qué? Aquí donde aparecen todo lo que se sabe de productos notables. Vayamos, mire. Solución. Justamente, como se puede observar, al realizar la sustitución por 2, el denominador se hace 0. Luego, para este tipo de límite, procedemos de la siguiente manera. ¿De qué manera? Miramos cómo o qué hay en el numerador. Miren lo que hay. Una diferencia de cuadrado. Y la diferencia de cuadrado se puede expresar como una suma por una diferencia de dos cantidades. Y entonces me va a quedar x más 2 por x menos 2. Y aquí puedo simplificar. No es que vaya a dividir por 0. No, 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 no. Porque aquí dice que el x tiende a 2. Tiende. No significa que es igual, sino que tiende. Por lo tanto, este x menos 2 es distinto de 0 aquí. Porque el x tiende a 2, no alcanza a ser 2. Entonces, yo puedo simplificar. Y cuando simplifico, mire, puedo simplificar esos dos y me va a quedar el límite del x más 2 cuando el x tiende a 2 es igual a 4. ¿Por qué? Aquí vamos a ver 2 más 2, 4. Ahí lo hicimos directo. ¿Ves? Listo. Que coincide con el ejemplo que vimos en la primera parte. Cuando el x se acercaba a 2 por la izquierda y por la derecha, y entonces la función iba acercándose al 4. Ahí está, el acercamiento. Ya. Veamos este otro. Aquí, mire, mire. Nuevamente, si el x tiende a menos 2 al cuadrado, 4. Menos 4, 0. Veamos qué podemos hacer. Si reemplazamos directamente, mire, directamente. Porque hay algunos que dicen, sacámoslo nomás. No, mire. Al reemplazar directamente ya vimos que en el denominador se hacía 0. Pero mire lo que pasa arriba. También se hace 0. Este es 0 partido por 0. Y uno le coloca ahí indeterminado. No, momento. Puede que tengamos que hacer algún arreglo. Mire arriba. La expresión, ya lo vimos. Diferencia de cuadrado. Pero esta que está aquí es un trinomio cuadrado. Cuadrático. Es un trinomio cuadrático que podría a lo mejor descomponerse. Veamos. Claro. Lo podemos descomponer en x menos 1 por x más 2. Y justamente el x más 2 es el que hace el problema. Entonces lo podemos simplificar ahora. Lo simplificamos y ahora tendríamos este cociente. Veamos. Menos 2, menos 1, menos 2, menos 2. Arriba me quedaría menos 3. Abajo me quedaría menos 4. Menos 3 dividido por menos 4 pasaría a ser ese igual a 3 cuartos. Entonces el límite del x cuadrado más x menos 2 sobre x cuadrado menos 4 es 3 cuartos. Veamos este. Es de la misma calaña. Aquí podemos descomponer el x cuadrado menos 25 suma por su diferencia. Y arriba tenemos un trinomio.
x menos 5 por x menos 2. Ah, fantástico. Cancelamos el x menos 5 y nos queda x menos 2 sobre x más 5. Si el límite, el x tiende a 5, me quedaría 5 menos 2, 3. 5 más 5, 10. 3 décimos. Listo. Y aquí, veamos este. Ay, este. Uy, aparece una raíz. No importa, veamos. Aquí decíamos, podríamos ingresar este x menos 2 dentro de la raíz. Mire, nos quedaría así. Todo número al pasar bajo una raíz entra al cuadrado. Ahí está. Y este se puede descomponer en x más 2 por x menos 2. Arriba también lo podemos descomponer porque es un producto de x menos 2 por x menos 2. Entonces simplificamos. ¿Y qué nos queda? Límite de la raíz cuadrada de x menos 2 sobre x más 2. Ya. Le podemos hacer el tratamiento de ponerlo como una potencia. Nos vamos como una potencia. La raíz se puede escribir como una potencia de exponente fraccionario, que vendría a ser x menos 2 sobre x más 2 elevado a 1 medio. Y ese 1 medio, ¿no? Como potencia le aplicamos la propiedad, y entonces nos quedaría así, la raíz cuadrada del límite de. ¿Ves? Ya. Y entonces, ahora sacamos el límite. 2 menos 2, 2 más 4. Y 2 menos 2, 0. Y 0 sobre 4, 0. Y la raíz de 0, 0. Entonces esto va a quedar ya 0. ¿Se fija? Bueno, ese ejercicio es un poco impresionante, pero como que queda la pausa para entrar en la otra parte de esto de los límites. Bueno, amiguitos, no sé si ha sido agotador y cansador esta parte, pero ya pueden ustedes ver. ¿Ah? Con paciencia, acuérdense, paciencia y perseverancia. Esas son las dos palabras importantes. Paciencia y perseverancia. Bueno, llegamos al final. No se olvide, si le gustó, póngale me gusta. Si usted quiere estar atento a estas clasecitas que se están publicando, suscríbase para que le llegue el aviso de que hay una nueva versión. Bueno, no es obligatorio tampoco, ¿no? Esto tampoco tiene que pagar. No, es gratis. Gracias por la atención, pues. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Que estén bien, cuídense.